momento más estaremos escuchando, de parte de la licenciada Leonor Lozano, la conferencia que con gran entusiasmo ha sido estudiada para nuestra exposición. El tema: ¿cómo descubrir el talento de los niños? Se quedan pues en voz de nuestra directora. Iniciamos. Bienvenidos a nuestro ciclo de conferencias. El tema que tenemos para el día de hoy es cómo descubrir los talentos de los niños. Es un tema que ustedes nos solicitaron, de hecho, en la encuesta que hicimos sobre los temas que más les interesa aprender ustedes aquí que están viniendo a los grupos de estimulación temprana. Mi nombre es Leonor Lozano, para quienes no me conocen, mucho gusto. Tengo a cargo la Dirección General de UPALE y me da mucho gusto ver caras nuevas. Algunos papás ya los conozco. Entonces vamos a dar inicio con nuestro tema. Les recuerdo que las preguntas las vamos a dejar al final para poder continuar con todo el tema. Vamos a conocer primero cuál es la diferencia entre talento e inteligencia. La inteligencia es la capacidad para actuar con propósitos específicos, pensar con racionalidad y enfrentarse al entorno con efectividad. No es resolver problemas matemáticos, no necesariamente. A veces creemos que una persona muy inteligente es la que tiene muchos títulos, muchas carreras, muchos premios, o que resuelve problemas algorítmicos muy complejos, o que tiene una gran facilidad para armar y desarmar computadoras. Realmente Wechsler es uno de los investigadores más importantes a nivel internacional que ha trabajado con el término de inteligencia, y él mismo, quien elabora los famosos test de inteligencia, pues nos está explicando exactamente qué es la inteligencia. Es un potencial biopsicológico que se activa con las oportunidades circundantes. Sí, efectivamente tenemos un factor genético en la inteligencia. Sí, traemos en nuestra carga genética herencia de nuestros antepasados, y se dice ya que son de varias generaciones atrás, no necesariamente de nuestros padres o nuestros hijos exclusivamente de nosotros, y tiene mucha influencia, mucha importancia el medio ambiente. Puede un niño tener en su carga genética un talento, una inteligencia, y al no tener oportunidades en su experiencia para desarrollarlo, pues se va a ver bloqueado, ¿sí? El talento es la facultad o capacidad que una persona muestra al destacar en una ciencia o en una actividad. Eso es un talento. Es la señal del potencial, de este potencial biopsicológico que comentábamos. Tiene una predisposición genética también, por ejemplo, para tocar el piano. ¿Sí? Ahorita vamos a ver en este tema realmente todo lo que son las 7 inteligencias, y vamos a poder descubrir cuál o cuáles tienen nuestros hijos. En cambio, la prodigiosidad es una forma extrema de talento en una especialidad. Los niños prodigio, como el niño Mozart, en fin, ¿no? Eso ya es como algo muy extraordinario. Pero bueno, hablando de nuestros hijos, podemos saber que son muy inteligentes cuando observemos este tipo de capacidades que comenté, y qué talento tienen cuando empecemos a analizar las 7 inteligencias. ¿Cómo vamos a descubrir estos talentos? Pues bueno, sabemos que la familia se le llama el trampolín de los genes, ¿sí? Así es un término hablando de talentos. Es el trampolín de los genes porque es el lugar a partir del cual podemos desarrollar los talentos. La influencia del medio ambiente, como comentaba, es fundamental para despertar esa capacidad. Es decir, las oportunidades que ustedes le están dando a sus hijos en los grupos de estimulación temprana, al darles la estimulación temprana, pues es una gran oportunidad, sobre todo porque se está aplicando en los 3 primeros años de vida, que es el periodo más importante para el aprendizaje. No es el único importante, es el más importante, los primeros años de vida. Tenemos capacidad de aprender hasta los 90, 100, 120 años. No termina la capacidad. No es falso, como antes se creía, que las neuronas se iban acabando.
Obviamente, pues sí se va desgastando todo, ¿sí? Con la edad, pero nuestro potencial de aprendizaje puede no terminar nunca, ¿sí? Hay personas que no brillantes en la escuela, me imagino que ustedes recordarán, algunos compañeros de ustedes que no eran de los que se sacaban 10 o no eran los nerds, que no se destacaban pues precisamente por sus calificaciones, sin embargo que han destacado por otro tipo de actividades y son muy exitosos y no por ello son menos inteligentes. ¿Sí recuerdan alguna persona que sin haber estudiado incluso ni la primaria y pues realmente son muy exitosos? Entonces la inteligencia no es sinónimo, ¿sí?, de sacarse un 10 en la escuela, ¿sí?, sino es la capacidad de enfrentar conflictos, resolver conflictos, en fin. ¿Cómo vamos a descubrir estos talentos en nuestros hijos? Pues con este verbo, con esta acción que es tan difícil para muchos padres, observar, 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 observar. Pocas veces nos damos ese tiempo de observar y ya lo hemos estado comentando en otras conferencias. Si observamos a nuestros hijos, vamos a estar más cercanos a descubrir esos talentos. Tenemos que observar sus aptitudes, sus motivaciones, qué le gusta, qué no le gusta, jugar con el niño, dejando que él marque la pauta, porque muchas veces los papás no sabemos jugar con ellos, pero si dejamos que ellos nos den la pauta, ellos nos enseñan a jugar y ellos van descubriendo sus talentos también. Hay que proveer experiencias que le brinden nuevos descubrimientos, ¿sí? Los viajes, salir al parque, ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Hay que dejarlo que practique su nueva habilidad sin saturarlo, por ejemplo, la música o cualquier otro talento que él tenga. Hay que evitar corregirlo en cualquier intento que hace. Sí, quizás él tenga talento para los deportes o para alguna habilidad y el papá quiere que juegue como él, o ajedrez y él quiere que juegue como él, cuando el niño apenas está en un proceso. Entonces es importante darle tiempo al niño a que poco a poco él vaya también disfrutando de la acción, porque a muchos niños les gustaba el fútbol y después ya no les gusta porque el papá se la pasaba regañándolo. El papá toca el violín y el niño se pasaba horas sentado escuchando y viendo al papá tocar el violín y después el niño ya no quiere. ¿Sí? ¿Por qué? Porque o lo obligaban o no lo motivaban o no le hacían caso o el papá centralizado solo en su actividad y no hacía que el niño participara, en fin. Entonces, es así como es importante que nuestros hijos nos observen, es más importante que nosotros los observemos y no estarlos corrigiendo en todo momento, pues. Hay que hacer una lista, y pongo lista porque a veces pensamos en qué le gusta a nuestro hijo, pero ya cuando nos ponemos a hacer una lista escribiéndola, descubrimos nosotros que hay muchas cosas que no conocíamos de nuestros hijos y que al hacer la lista, qué le gusta y qué no le gusta. Si quieren poner incluso qué le gusta de comer y qué no le gusta de comer, a qué le gusta jugar, a qué no le gusta jugar. En fin, cuando empezamos a enlistar lo que al niño le gusta y lo que le disgusta, empezamos a conocer a nuestro hijo. No lo vamos a poder hacer si no observamos, ¿sí? Y vivimos en un mundo muy deprisa, muchas veces para darnos tiempo de observar. Entonces, al hablar de talentos, pues tenemos que hablar de las inteligencias múltiples, ya que la inteligencia no es solamente, como les comentaba, un número, un cociente intelectual de 130, de 100, de 90, eso realmente no nos dice nada, es un simple número y es relativo, porque al momento de aplicar el test de inteligencia intervienen muchos factores también emocionales, es decir, el rango de CI no es indicativo del potencial exacto de una persona. Tenemos que tomar en cuenta muchos otros factores y fue entonces que Gartner, que es el creador de este término de inteligencias múltiples, pues creó esta teoría de las inteligencias múltiples de la que vamos a hablar ahorita para ir descubriendo los talentos de nuestros hijos. Lo que todos conocemos como talentos en psicología se llama inteligencias múltiples. No se trata solo de la habilidad para contestar un test de inteligencia. Hay niños que se saben al revés y al derecho las tablas de las matemáticas, ¿verdad? Al revés y al derecho, y se sacan 10 en matemáticas. Pero cuando van a la tiendita de la escuela, no saben cuánto cambio les tienen que dar cuando compraron un dulce, ¿sí? Entonces,
una cosa es memorizar de machete, una cosa es un aprendizaje que nosotros llamamos aprendizajes postizos, que me sirven nada más pues para aprobar el examen, pero cuando no aplico ese aprendizaje a la experiencia, no me sirve para nada en mi diario vivir, pues entonces no es un aprendizaje postizo, ¿sí? Es muy superficial y no nos va a ayudar para nada. Es mejor que el niño sepa contar, y no nada más contar del 1 al 10, no es lo mismo contar del 1 al 10 que contar objetos, ¿verdad que no? O sea, el niño puede contar, saber de memoria del 1 al 1000, pero no de saber cuántos años tiene, ¿sí? Entonces, es muy importante entonces entender que la inteligencia no es nada más la memorización y repetición de aspectos pues mecánicos, podríamos decir, sino es la aplicación que hacemos en nuestra vida diaria de todo lo que aprendemos. Esta inteligencia pues es la habilidad para resolver problemas en un entorno social. Ahí sí podemos ver qué tan inteligentes somos, ¿sí? Cómo enfrentamos los problemas y cómo los resolvemos. Y esto pues tiene mucho que ver con la inteligencia emocional. Se necesita a partir de la predisposición genética, es decir, sí tenemos, como les comentaba, una carga genética, las oportunidades que tenemos para desarrollarla. Igual yo pude haber nacido con el talento para tocar el piano, pero si jamás tuve un piano enfrente de mí, pues nunca voy a tener la oportunidad de desarrollar ese talento. Y que el grupo en el que uno vive le dé un valor social a ese talento. Podemos tener una pintura como las de Van Gogh, ¿no? Que en su tiempo, digo, él se murió sin saber que era famoso. Su hermano Theo, a través de las cartas y todo lo que se encontró, fue que empezaron a valorar todo lo que había hecho Van Gogh, ¿sí? Pero él, cuando él pintaba, nadie valoraba lo que él hacía. Tuvieron que pasar muchos años para que eso sucediera. Entonces, el entorno no había reconocido el talento de Van Gogh. Faltaba esta parte, ¿no? Vamos a ver entonces las 7 inteligencias. La inteligencia musical es aquella capacidad que nos permite, por ejemplo, cantar una canción entonadamente, recordar melodías con una facilidad, si se han dado cuenta de eso, tener un buen sentido del ritmo o simplemente disfrutar de la música. Esto estamos hablando de la inteligencia musical. Para algunos niños la música puede convertirse en un medio privilegiado de aprendizaje. Muchos niños aprenden a través de la música y pueden estudiar, muchas personas pueden estudiar y no se desconcentran con la música o no pueden estar sin música. ¿Sí se han dado cuenta? Okay. La inteligencia cinético-corporal es la inteligencia del cuerpo y del movimiento. Los niños con este tipo de inteligencia aprenden mejor si se mueven, actúan, usan sus sentidos o participan utilizando su cuerpo, ¿sí? De hecho, ellos pueden expresar su cariño a través del cuerpo. A lo mejor no te dice que te quiere, pero se acerca, te abraza, se recuesta en ti. Esa puede ser una manera en que el niño esté manifestando su inteligencia cinético-corporal. La demuestran, por ejemplo, los atletas porque usan el cuerpo para lo que hacen, los bailarines, los actores, los mimos, los cirujanos, ¿sí? Se concentran mucho en el cuerpo. Involucra la destreza muscular, tanto la gruesa como la fina. La inteligencia lógico-matemática, esta sí es con relación a lo que les comentaba, de la memorización y todo eso, nada más se refiere a este tipo de inteligencia y son 7. Y mucha gente cree que la lógico-matemática es la inteligencia en general. Sí, el niño saca 10 en la escuela o memoriza los nombres de todos los amigos de su escuela y ya es muy inteligente. Sí, pero le quitan el lonche en el recreo y no sabe qué hacer. No puede abrir el botecito de su jugo y llora. ¿Sí? Entonces, tiene que haber un equilibrio entre todos estos factores. Desde temprana edad dan indicios de habilidades de análisis, asociación, síntesis, deducción y comparación. Muchas veces los papás tratan de ayudarles a sus hijos a resolver ciertos problemitas y el niño mismo dice, no, yo solo. ¿Sí han visto este tipo de niños que quieres decirle cómo se juega algún juguete nuevo y él te quita y te dice que él, porque le gusta a él descubrir, comparar, analizar, ver cómo, qué hay adentro? Es este tipo de inteligencia, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante observarlos,
porque el niño lo va manifestando, él ya lo trae. Esto no se aprende, son talentos, ya vienen genéticamente en una predisposición. Entonces necesitamos observar para ver cuál de ellas, porque puede tener más de una, O sea, no vamos como a clasificar a los niños en que mi hijo tiene exclusivamente la musical, puede tener más de una, incluso puede tener una combinación de todas en diferente magnitud. Siempre va a haber una o dos que sean las más relevantes, las más notorias. Por ejemplo, le encanta descubrir cómo funcionan las cosas, a veces sí, destruyen al principio, no con la intención de destruir, sino de ver qué hay adentro, ¿sí? Del teléfono, del celular, y le sacan la pila y lo vuelven a armar. ¿Sí han visto eso? Tienen estrategias personales para resolver problemas, nos sorprenden muchas veces cómo ellos resuelven ciertas cosas y les gusta mucho clasificar, y los tienes ahí carrito con carrito, pelota con pelota, ellos mismos empiezan a jugar y empiezan a clasificar. Ellos ya tienen en sus genes esta tendencia a desarrollar esta inteligencia lógico-matemática. La inteligencia lingüística es la inteligencia verbal, es la inteligencia para usar las palabras de una manera eficiente. Por ejemplo, canta, habla todo el día, juega con el idioma, le fascinan los cuentos, es capaz de narrar sucesos, se tranquiliza mucho cuando le hablas, te mira, te observa cómo hablas, o están hablando los papás y él está atento a lo que dicen los papás, ¿sí? Está atento a todo lo que tiene que ver el lenguaje, o pone mucha atención en los libros, en los cuentos, aprenden muy fácilmente los diálogos de las películas que ven o de las cancioncitas que empiezan a escuchar, ¿sí? A veces aprenden la última parte de la frase, o sea, ping-pong es un muñe, y ellos dicen co, solamente memorizan el co, pero finalmente están atentos a la frase, a la parte lingüística. ¿Sí han observado eso? Otra es la inteligencia espacial. Es la que permite al individuo ubicarse en el espacio representándolo mentalmente y moverse con puntos de referencia internos. Por ejemplo, llegan ustedes a una casa nueva o van a rentar una casa o a comprar una casa y el niño se despega de ustedes y sabe cómo regresar otra vez hacia ustedes, ¿sí? Y ustedes más ansiosas de que el niño se despegue, él sabe perfecto. Y hay niños que se alejan y después ya no saben cómo regresar con sus papás, ¿sí? Quizás no tengan tan desarrollada esta inteligencia espacial, pero los niños que saben por dónde o reconocen el camino hacia la abuelita o vienen por Avenida México y no vienen a Úpale ese día y él dice Úpale porque ya reconoce el letrero, la zona, hasta el árbol. Eso es una inteligencia espacial, ¿sí? En su imaginación pueden hacerse una imagen de cómo están armadas las cosas. Obviamente los arquitectos tienen muy desarrollada los ingenieros tienen muy desarrollada esta inteligencia, tienen una imaginación tridimensional y en movimiento. El niño ya en su mente ya se está imaginando cómo se va a trepar, cómo se va a subir, cómo se va a meter por abajo y va a pasar la pelota por acá. O sea, él empieza en su mente a crear las acciones que después él va a emprender y las ejecuta. Les encanta armar y desarmar, organizar objetos, les gustan mucho los rompecabezas, los legos, ¿sí? Y la inteligencia interpersonal es aquella que involucra la habilidad de entender y trabajar con otras personas. Es la habilidad de leer los mensajes verbales y no verbales de otras personas. Son niños que observan mucho a las personas. ¿Sí han notado eso en sus hijos? Esto se ve desde bebés. En la consulta yo me doy cuenta cuando llegan los papás, se sientan y yo dejo que se esperen un rato, que me empiecen a platicar los papás y al niño, si va a evaluación, no lo evaluamos de inmediato, lo dejo que observe, que escanee, que me mire y yo veo muchas veces que están observando más los juguetes, el entorno, pero hay niños que me escanean así, ¿verdad? Sí, me barre con la mirada, o sea, está atento a lo que decimos y está más en atención a la interacción de las personas que a las cosas, ¿sí? Se manifiesta por la avidez de estar acompañado por los chicos de la misma edad o por participar en actividades de grupo. Ustedes llegan a una fiesta o a un restaurante e inmediatamente buscan compañía,
buscan jugar con otros niños. Niños que saben reaccionar ante distintos estados de ánimo, son los que tienen esta inteligencia interpersonal, temperamentos, motivación e intención, ¿sí? Entonces, esto a veces a algunas personas les cuesta más trabajo observarlo, quizás porque los mismos padres no la tienen, ¿sí? Hay papás que son un poco más aislados, no tan sociales, entonces, y los niños muchas veces sí, y a veces los papás no. Y entonces, ahorita vamos a ver cómo vamos a estimular todo esto. Ahorita estamos viendo solamente cuáles son, y ahorita vamos a ver cómo podemos estimular cada una de estas inteligencias, ¿sí? Son niños que saben reaccionar ante distintos estados de ánimo. Se dan cuenta cuando tú estás triste, se dan cuenta cuando tú estás enojada, porque te observan. O sea, para ellos es muy importante tú cómo te sientes, aunque no lo pueda entender, el niño lo capta, ¿sí? Capta. Si lo llevas al parque de buenas o si lo llevaste al parque de malas. ¿Qué motivación, qué intención tienes? O sea, están muy atentos a la interacción de los otros, ¿sí? Lo perciben, mas no lo comprenden muchas veces todavía, porque dependiendo de la edad, los niños todavía no han desarrollado el raciocinio como para poder explicarse lo que sucede, pero sí lo captan, lo sienten, que es diferente, sí lo perciben, pero a veces no lo entienden. Hay niños que perciben, sienten que hay dificultades entre los papás, pero el niño no sabe qué está sucediendo. Sin embargo, si siente que algo está pasando y a veces se altera su patrón de sueño, su patrón de alimentación, empieza a cambiar su conducta porque saben que algo está sucediendo en casa, pero no lo entienden, ¿sí? Ahí es en donde nosotros como adultos tenemos que entrar a apoyarlos a ellos, ¿sí? En la inteligencia intrapersonal es la inteligencia del entendimiento de sí mismo, ¿sí? Dices, ¿cómo un niño puede hacer eso? ¿Sí? Es la capacidad de reflexionar acerca de las metas propias, de creer en uno mismo, de reconocer los talentos y limitaciones. El niño, aunque tenga 6 meses, 7 meses, 8 meses, manifiesta este tipo de inteligencia desde muy pequeños, porque el niño sabe lo que quiere, insiste en lo que quiere y te demuestra que él sabe lo que está haciendo y a qué quiere jugar. Y si tú tratas de distraerlo, él insiste y él sabe cuál es su meta. No se le olvida tan fácilmente. ¿Sí lo has notado en tu hija? ¿Sí? Entonces, obviamente esto se puede interpretar por los padres como una rebeldía o como que no obedece o que qué difícil convencerla. Pero bueno, finalmente está demostrando un talento. ¿Tú crees que alguien la va a convencer en la vida de hacer algo que no quiera cuando ella tiene sus metas muy definidas? Finalmente es un talento, tenemos que ayudarlos a que logren un equilibrio. Prefiere trabajar solo que en grupo. Llegan los amiguitos y los primos a la casa y acá ella dice, oye, llegaron las visitas, mira, juega, y él prefiere juega un ratito y al rato lo ves jugando solo. ¿Sí? Está más centrado en sí mismo. Tiene su propia motivación, siempre encuentra recursos por sí mismo, tiene mucha iniciativa, muchísima iniciativa que luego los papás interpretan como rebeldía. Tiene la confianza para expresar cómo se siente. No quiero, estoy enojada, no me gusta. Cuando el niño pone afuera esa emoción, a veces los papás sienten reto a su autoridad como padres y sofocan o reprimen esa manifestación y entonces crecen pues guardándose todo. ¿Sí? Cuando empezó manifestándose como un talento, por eso es bueno observarlos, repito, voy a repetir mucho esta palabra. Tiene sentido del humor, ¿sí? Y es capaz de reírse de sí mismo, ¿sí? Ellos mismos. ¿Sí? Y hay niños que no, ¿sí? Hay niños que no les gusta que se caen o hacen algo y los papás se ríen y el niño se enoja, pero a veces el niño dice algo chistoso y él mismo se ríe de lo que dijo, ¿sí? Entonces ahí ustedes van a observar si tiene una inteligencia intrapersonal o no. Estas 7 inteligencias, vamos a ver algunas sugerencias de cómo podemos estimularlo. Obviamente este tema es muy, muy amplio, pero para que ustedes ya se vayan con una idea, en la inteligencia musical, obviamente, si les gusta a ustedes cantarle a los niños, pues obviamente vamos a estar estimulando esta área con música, con CDs, tocar instrumentos, si ustedes tocan algún instrumento igual, llevarlos a conciertos, ¿sí?
o ponerles música de orquestas filarmónicas, no de los cassettes comerciales de Baby Mozart, y esos no sirven para nada porque no están ejecutados como Mozart la escribió, está distorsionada esa música, está no, además no está completa, ¿no? Es como leer el Quijote de la Mancha, una hoja sí y una hoja no. Entonces, realmente hay que comprar el CD de la Orquesta Filarmónica ejecutada como el Bach la escribió, como Mozart, Vivaldi la escribieron, y entonces eso sí realmente va a ser una estimulación importantísima en este talento. Música también para relajarse, lecturas rítmicas, ustedes pueden leer un cuento con un ritmo en voz alta, haciendo muchas inflexiones en la voz, por ejemplo, cuando están muy pequeños, bueno, y de hecho cuando estén grandes, inyectándole emoción al cuento, ¿sí? Y pues relacionar muchas actividades que tienen que ver con todo lo musical. Realmente a mucha gente no le gusta la música, no tienen quizá esta inteligencia, pero a lo mejor sus hijos sí. Entonces hay que propiciar esas actividades, facilitar esas actividades. En la cinética corporal, por ejemplo, bailar, moverse, ir a la montaña, caminar por el parque, andar en bicicleta, todo lo que tiene que ver con el movimiento, hay que facilitarlo, porque el niño incluso a través de su cuerpo se puede facilitar que él exprese también sus emociones. Hay niños que bajan su ansiedad tocando el violín, hay niños que bajan su ansiedad en constante movimiento, es una manera de canalizar la ansiedad, ¿sí? Ustedes pueden, como lo hacemos en estimulación, hacer un circuito motor en donde sube, baja, o en el parque, el columpio, la resbaladilla, en fin. En el área lingüística, que es lo que muchas veces se estimula, la lógico-matemática y la lingüística es la que generalmente asociamos como la inteligencia única y global. O sea, el niño que habla pronto y el niño que es muy bueno para las matemáticas, o sea, el que le va bien en español y matemáticas es muy inteligente en la escuela, cuando no es así, ¿sí? Entonces, la lingüística, pues todo lo que tiene que ver, obviamente, como la palabra lo dice, con el lenguaje, cantarle, recitarle, contarle cuentos, jugar con diferentes sonidos, ritmos de la misma voz, hablarle en susurro, hablarle con una voz más grave, con una voz más aguda, todo esto ayuda mucho, incluso también a la musical. Hablar de lo que está haciendo, describir lo que está haciendo, es una forma de estimularlo. Y en la espacial, muchos legos, cubos de construcción, incluso botes, pueden utilizar material de desuso para que haga construcciones, ¿sí? Con cajitas de cereal, con botes de mantequilla, o sea, él puede empezar a hacer sus torres, sus construcciones, papeles para dibujar, para trazar, utilizar, por ejemplo, el lenguaje como cerca, lejos, atrás de, delante de, a un lado, abajo, ¿sí? Adentro, afuera. Se le facilita mucho a los niños entender esto y es por eso que los arquitectos tienen que tener muy claro toda esta área para poder hacer los planos y ubicar todo en un plano tridimensional. Me salté uno. La lógico-matemática, pues tiene que ver, sí, con la resolución de problemas, ¿por qué no? Sí es importante ponerle retos. Por ejemplo, pueden poner un objeto que suene adentro de un cajón y que él adivine en cuál cajón está, guiándose solamente por el sonido, o esconder un objeto parcialmente escondido para que él descubra el resto, o ponerle obstáculos en el aspecto motor, combinándolo con el cinético corporal para lograr a una meta, ¿sí? Todo eso incluso pueden poner en el piso cinta de color para que él sepa que una cinta de color rojo lo lleva a la cocina y luego una cinta de color azul lo lleva al baño, en fin, todo eso le puede ayudar mucho a resolver ciertas situaciones. Y esto motiva su pensamiento también si le preguntamos, por ejemplo, qué es, cómo se siente, a qué se parece, cosa como las adivinanzas, todo eso ayuda mucho, los acertijos, adivinanzas, tiene mucho que ver con esta área de la lógico-matemática. En la interpersonal vamos a fomentar la participación de juegos mamá-bebé, todo lo que tiene que ver en la interacción de los juegos en donde nosotros participamos con ellos, no nada más que él juegue o comprarle juguetes para que él juegue, sino estar ahí sentados con ellos en el suelo, participando aparte de observarlos, participando en el juego con ellos.
establecer contacto con otros niños, llevarlo al parque, ayudarlo, enseñarlo, que se acerque a otros niños, que observe a otros niños jugar, que si los invitan a la fiesta, a veces la mamá dice, no, es que está muy chiquito, ¿el qué va a hacer en una fiesta? Llévalo, porque va a observar, va a aprender, que sepa cómo es el mundo fuera de casa. Invitar también gente a la casa, ayuda mucho a esto, los viajes, las mascotas, ser anfitriones, ofrecerle agua al invitado, en fin, atender al invitado, todo eso, aunque el niño muchas veces no comprenda lo que estamos haciendo, de estar observando y de estar viendo que nos da gusto y que somos congruentes al recibir una visita en casa, pues él va aprendiendo también cómo ser anfitrión después y cómo relacionarse con los otros, ¿sí? Porque esto tiene que ver en la relación con los otros, ¿sí? Aquí pueden ustedes leerle cuentos o ver videos o películas relacionadas con otras culturas, cómo viven los niños en China, cómo viven los niños en Chile, cómo viven los niños en Alaska, sí, todo eso, hablarle de otras culturas ayuda mucho también a que se desarrolle esta inteligencia interpersonal, ver álbumes de fotos de su propia historia, de su familia, del árbol genealógico, de papá, de mamá, mira, ella es tu tía, él es tu tío, o sea, hacer énfasis en que conozca a los miembros de su familia. Y en la intrapersonal, en esto pues vamos a demostrarle el afecto incondicional. Podemos hacer un espejo con los sentimientos. Si él se siente enojado, ponerle nombre a esa emoción para que él empiece a entender que eso que siente pues se llama de alguna manera y después él pueda expresarlo, estoy enojado, estoy contento, estoy triste. Lectura, por ejemplo, de historias con manejo de sentimientos, hay muchos cuentos. En todos los cuentos están involucradas muchas emociones. ¿Qué harías tú? ¿Qué hubieras hecho tú? O de repente a medio cuento cerrar el cuento y decir, a ver, ¿qué crees que va a pasar? ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Qué se te hubiera ocurrido? ¿Qué otra cosa hubiera podido hacer este personaje en lugar de lo que hizo? ¿Qué otras opciones hubiera podido tener? Claro, esto es cuando ya hablan, ¿no? Cuando ya tienen más desarrollado el lenguaje. Cuando están pequeños, o sea, de menos de 3 años, pues es observar y en palabras breves y cortas decir, mamá está contenta, papá está triste, en fin, es describir, pero sí ya darle nombre a las cosas. Hay que ponerle límites claros a su conducta, a sus acciones. Si a él le queda claro lo que tiene que hacer, es más fácil que podamos tener armonía en casa. Si le cuesta trabajo autocontrolarse, pues entonces vamos a poner gráficamente las reglas, ponemos, si no sabe, por ejemplo, ni leer ni nada, bueno, le ponemos una pijama en una cartulina, le ponemos lunes, martes, miércoles en un cuadrito y en listado las cosas que tiene que hacer. Entonces le pone su pijama, su cepillo de dientes, su cena y una camita. Entonces él ya sabe cuál es su rutina que tiene que seguir en una forma gráfica. Eso le ayuda mucho, el niño que tiene una rutina, una estructura, le ayuda mucho a desarrollar mucho la parte intrapersonal. ¿Por qué? Porque sabe hasta dónde puede llegar, sabe qué es lo que va a pasar y eso le da seguridad. Si después del baño sigue la cena, luego el besito, el cuento, la bendición, o sea, hacemos una rutina, eso forma parte también de esta seguridad que tiene que él desarrollar porque ya sabe que sigue, ya que como no entienden muchas otras cosas, los hechos concretos, lo que él ve, si ve que ya estás cerrando las cortinas, que ya estás llenando la tina de agua, él ya va interpretando qué es lo que sigue, qué significa todo eso. Y eso le ayuda mucho a sentirse seguro en su entorno y a sentirse cuidado y protegido por ustedes, porque ustedes son los que llevan ese control de esa rutina, entonces ellos se basan en ustedes, se desarrollan su confianza en ustedes. Y por último, pues tenemos las habilidades que estimulan el aprendizaje, por ejemplo, tenemos que fijar objetivos adecuados. Con base en esta presentación, obviamente es mucha información para tan poco tiempo, aunque es un tema muy extenso, es importante empezar a observar. Recuerden que esta presentación se las podemos mandar por mail, ¿sí? Por email para que puedan tener los puntos y pueden empezar a fijar sus objetivos adecuados, que es mucha información. Hay que empezar a fijar los objetivos adecuados. Sí, quizás yo quiero que mi hijo toque el piano, pero a lo mejor a él no le gusta ni tiene el talento, entonces adecuados al niño, no a las expectativas
ilusorias de los padres que a veces no son muy reales, ¿sí? Participar siempre. No es de que ya llegó tu maestra de piano, ándale, toma tu clase. No quiere decir que tenga que estar yo siempre ahí, pero si lo quiero motivar y yo lo escucho y yo lo veo y le digo que qué bonito toca y que me encanta, y entonces esa es una forma también de estimular el talento. No es nada más le contrato la clase de piano, le compro el piano o lo dejo en el parque o le contrato una clase de danza. No se trata de eso. Así no se van a desarrollar los talentos, ¿sí? Repetir, 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 ¿sí? El Lego no lo va a jugar una sola vez, el rompecabezas no lo va a jugar una sola vez. Para que se desarrolle el talento, él puede tener la predisposición genética, pero si no tiene la oportunidad de ejercitarlo, porque es como un músculo el talento, ¿no? Se tiene que ejercitar una y otra y otra y otra y otra vez y darles la oportunidad para que desarrollen diferentes actividades, y ustedes observando van a ver cuál es la inteligencia que ellos tienen más, con más carga genética, y entonces ya ustedes le darán la oportunidad para que la desarrolle, ¿sí? Porque en lo que él es muy bueno es en donde va a estar feliz, ¿sí? Hay niñas que están en ballet porque la mamá no pudo estudiar ballet, pero no porque la niña tenga el talento, y de estos hay muchísimo, se han hecho estudios al respecto. Igual con el fútbol, papá futbolista que quiere que su hijo sea futbolista, ¿no? Hay que dar el ejemplo con actitudes positivas. Si a ustedes realmente les molesta la música y al niño le encanta tocar la batería, imagínense, ¿sí? Dar instrucciones cortas de acuerdo a su edad, no interrumpir. Muchas veces cuando estamos observando, estamos dando órdenes, estamos corrigiendo. El niño está jugando en su juego, él requiere de un espacio en donde él mismo, si se equivoca, darle la oportunidad a que autocorrija. Quizás no va a corregir al principio, pero es su juego. No estamos en la mesa, no estamos en la escuela, no estamos en el baño desarrollando hábitos donde sí tenemos que poner límites. En esta parte es importante que él tenga un espacio en donde él pueda hacer las cosas a su manera. A lo mejor arma el juguete al revés, no era así. O como cuando se entretienen más con la caja del regalo que con el regalo, ¿no? Y la mamá, mira el regalo, y el niño acá con el moño, encantado con el moño, y la mamá orientando la atención del niño hacia otra cosa. Ahí es en donde tenemos que desarrollar la flexibilidad y permitir que ellos, a través de la observación que nosotros hagamos, ellos continúen con esa iniciativa, con esa exploración, con ese pensamiento científico que todos los niños tienen y que muchas veces nosotros les coartamos porque no sabemos, porque creemos que como padres tenemos que estarlos dirigiendo en todo, y no es en todo. Realmente él ya trae un equipo, ya nació con un equipo de talentos innatos que están ahí esperando a ver a qué horas les damos la oportunidad de que empiecen a dar fruto, ¿sí? Prestarle atención, ya comentamos, hay que observarlos y saber cuándo prohibir, por ejemplo, cuándo poner un límite. Sería cuando la actividad que quiere hacer le va a causar un daño, pues claro que lo vamos a proteger, ¿sí? Si todavía no es el momento de tocar el violín, pues bueno, lo pongo a escuchar el violín, pero si es un Stradivarius, pues mejor no se lo doy porque lo puede romper y es el más caro, ¿sí? Entonces ahí es si le va a causar daño a él o al objeto. Cuando le puede causar daño a otros, por ejemplo, en los niños que son muy cinéticos corporales, que muchas veces se interpreta como que son agresivos y resulta que son bruscos y están buscando contacto, ¿sí? A veces se interpretan, nos llegan niños que de los kinders o maternales reportados como niños con etiquetas de agresivos y no son agresivos porque no hay una intención de agredir. Sin embargo, es el niño que está buscando el contacto pero no sabe cómo y llega y abraza al compañerito y lo tira. Y entonces todo el entorno interpreta, mira qué agresivo, ya hizo llorar al compañero, pero resulta que él quería contacto, ¿sí? Entonces, si puede causar daño a otros y vemos que hay una intención de agredir, ahí sí intervenimos. Y si no, lo enseñamos a jugar corporalmente. Los juegos corporales con los niños son importantes, por eso les encantan las marometas, por eso les encanta rodar y que los subas y los bajes, ¿sí o no? Porque es parte de la inteligencia que el niño tiene. Y cuando su actitud es francamente destructiva. Si se fijan, realmente es raro que tengamos este tipo de conductas como para prohibir. Tenemos toda una gama de oportunidades para estimular ese desarrollo y
y basta con que ustedes vayan identificando cuáles son las inteligencias, cuáles de estas 7 inteligencias pueden ustedes estimular, descubrir y estimular en sus hijos. Un talento siempre va a tener 2 caras. Sí, por ejemplo, la tenacidad, muchos papás la interpretan como terquedad. Muchos niños que los reportan como bruscos, realmente son niños que buscan el contacto, pero no saben cómo, cuando no hay intención de agredir. Hay niños que tienen mucho liderazgo, pero los papás los reportan como manipuladores. Siempre quieren hacer lo que quieren, pero tienen mucho liderazgo. Ponlo en una empresa dentro de 20 años y vas a ver, ¿sí? Entonces tenemos que ir viendo toda la conducta del niño. Generalmente son talentos. ¿Cómo los vamos a conducir? ¿Cómo vamos a reaccionar ante esa conducta, ante eso que vayamos a observar? Es lo determinante para poder estimular. Podemos descubrir el talento, pero no saber cómo estimularlo. ¿Sí? Bien. El tiempo se nos terminó. Voy ahorita a pasarle el micrófono al señor Tavares. Nos despedimos de esta conferencia dejándoles nuestro lema: primero es el niño y después también. Hasta pronto.